2 horas. Sí. Buenas tardes. ¿Me logran escuchar? Buenas tardes. Disculpe, a ver. Les quiero ofrecer 1000 disculpas, de verdad, 1000 disculpas. Yo he estado, ayer me fui a, no, sí, ayer me fui a vacunar y hoy estoy con todo el malestar. ¿Me escuchan? Y me había olvidado completamente que tenía que dictar. Me olvidé completamente que tenía que dictar, completamente. Ya así que vamos a, si no me llaman nunca me entero. Así que desde aquí 1000 disculpas, de verdad. Eh, Pensé que ya no se estaba el día de hoy y estaba descansando tranquilo. Gracias, gracias por entender. Más bien, Cristian, ¿estás por ahí? ¿Hasta qué hora puedo quedarme?
Gracias, gracias, muy gracias, Leonardo, muchas gracias. Hasta las 4, 13. Ya, voy a compartir pantalla, ¿ya? Déjenme ver acá, a ver. A ver, a ver. Es filosofía, segunda clase, ¿no? Ya. Ya, voy a empezar una vez, ya, en este momento. Lo siento, voy a avanzar rápido para que no se perjudique. Yo he estado de lo más tranquilo almorzando, haciendo mis cosas y no. Estamos en la segunda clase, ¿no? Segunda clase, segunda clase, segunda. Ya, epistemología 2 vamos a hacer. Listo. Algo violento. Ya. Bueno, avanzaremos un poquito rápido, ¿ya? Listo. Cristian, ya estoy en la clase, más bien luego conversamos, por favor. No sabía, se me pasó. Ahora sí, voy a empezar. ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? ¿Dónde estoy? Pasa. Listo, se puede visualizar, ¿no? Muy bien, jóvenes. Nuevamente reitero las disculpas del caso y así que no, con el compromiso que no va a volver a pasar, esto sí ha sido un descuido de mi clase, de mi parte. Eh, Vamos a hablar de epistemología 2. Hablaremos hoy de los problemas epistemológicos. Empezamos con el problema de la objetividad. Eh, bueno, salta a la vista el problema de la objetividad porque ¿cómo pretendemos ser objetivos si nuestra condición es de sujeto? Y el sujeto no es sino un ser subjetivo. Entonces, la objetividad es posible en ese sentido, siguiendo a Maturana, es posible solo a través de una intersubjetividad. ¿Ok? Entonces, tenemos que ponernos de acuerdo. Por eso, Thomas Kuhn habla de una comunidad científica. La comunidad científica es la que finalmente determina aquello que se va a investigar, acepta las teorías, determina los parámetros, evalúa, todo eso hace la comunidad científica. ¿Ok? Así que hay que tomarlo muy, pero muy en cuenta. ¿Ya? A ver, estoy acá visualizando. Solamente tenía de 2 a 4. Ya. Un segundito. Entonces, ¿a qué se refiere la objetividad de la ciencia? Se refiere a que
el objeto de estudio debe ser precisado de una manera rigurosa, de una manera precisa. Y es un problema, ¿no? Porque el sujeto da cuenta del objeto. Entonces, si el sujeto da cuenta del objeto, entonces, ¿cómo se pretende ser objetivo? Es como la pregunta que le hicieron alguna vez a Freud. ¿Cómo pretende estudiar el inconsciente si no somos conscientes del inconsciente? ¿Cómo es posible? Entonces a Freud se le ocurrió decir que el inconsciente, la personalidad se asemeja a un iceberg. Hay una parte visible del iceberg y una parte no visible. La parte visible del iceberg sería el consciente, la parte invisible sería el inconsciente. ¿Ya? Entonces, ese es por un lado la objetividad. Por otro lado, la demarcación es un problema que lo puso en el tapete el filósofo Karl Popper. ¿Recuerdan qué plantea Popper? Popper plantea la famosa tesis, a ver, ¿lo recuerdan ustedes? Del falsacionismo. Falsacionismo. Popper considera que en ciencia o en las ciencias no se debe verificar una hipótesis, sino se debe falsear la hipótesis. Y falsear la hipótesis significa buscar contraejemplos o situaciones donde la hipótesis no se verifique. Popper representa una crítica directa al Círculo de Viena, así es. Entonces, ¿cómo determinamos lo que es ciencia de lo que no es ciencia? ¿Cómo saber qué es científico y qué no es científico? Los neopositivistas dirían que es científico si se puede verificar. Si no se puede verificar, no es científico. ¿Ok? En cambio, Popper, ya una vez señalado la demarcación, dice que lo científico corresponde a aquello que pueda ser falseado. Es decir, ¿cómo determinamos si algo es científico o no es científico? Lo determinamos gracias a si puede ser falseado o no puede ser falseado, si puede ser refutado o no puede ser refutado. Por ejemplo, ¿Dios puede ser falseado? ¿Qué dicen ustedes? Obviamente que no. Dios no puede ser falseado. Dios no puede ser falseado. ¿Ok? Entonces Dios no forma parte del conjunto de conocimientos científicos, no forma parte de la ciencia, porque no puede ser falseado. ¿Ok? Entonces, eh, el criterio de marcación determina lo que puede ser, lo que es científico de lo que no es científico. ¡Jo, jo, jo! Uy, perdón, se me salió Papá Noel, es de la moda. Todos estamos con la onda navideña. Hablaremos entonces de las tesis, y dentro de las tesis hay que citar al grande. Ahí está, muy bien. Sonríe así. Ahorita, después prendo mi cámara para la fotito navideña. Eh, correcto. Les cuento que Ludwig Wittgenstein, un filósofo austriaco, tenía serios problemas emocionales y al parecer causados por su problema de identidad sexual. Dicho en otras palabras y de manera más bruta, Wittgenstein era homosexual. Y ser homosexual en su época era más que un castigo. Yo tengo muchos colegas, amigos, amigas que son homosexuales, de verdad la pasan muy mal a veces. Estamos en una sociedad que es muy hipócrita, ¿no? Y sobre todo esta hipocresía se esconde dentro de criterios pseudo morales, pseudo cristianos, ¿no? En fin, es otro tema. Wittgenstein escribió su famoso Tractatus Logicus Philosophicus.
¿Qué significa Tractatus Lógico Filosófico? Significa Tratado de Filosofía y Lógica. En ese tratado de filosofía y lógica, Wittgenstein va a hacer un análisis del lenguaje. Él va a sostener que el lenguaje debe ser expresado de una manera rigurosa, exacta, y debe dar cuenta de los elementos o hechos que existen en la realidad. O sea, tiene que haber una relación rigurosa, exacta entre el lenguaje y la realidad. Eso se llama enfoque, vamos a llamarlo así, eh, basado en la correspondencia, ¿ya? Esa es la teoría de la correspondencia de la verdad, en la que no solamente está Wittgenstein, sino también está Aristóteles. Muy bien, Francis. Otro de los conceptos que vamos a tener en cuenta aquí es el isomorfismo. Es decir, tiene que haber una correspondencia entre el lenguaje y la realidad. Es más, diría lenguaje, pensamiento y realidad. Eh, Concluye Wittgenstein que muchos de los problemas que hay en filosofía son en realidad problemas del lenguaje. Por lo tanto, la filosofía debe apuntar a ser esclarecedora del lenguaje. Wittgenstein llega a decir que la metafísica es una enfermedad y la filosofía es la cura a esa enfermedad. Es muy riguroso nuestro amigo Wittgenstein. En fin, existen dos tipos de lenguaje, señala Wittgenstein: el lenguaje con sentido y el lenguaje sin sentido. Por lo tanto, un lenguaje con sentido es aquel lenguaje que se refiere a hechos que existen en el mundo, en la realidad. La fricción genera calor, es evidente, eso lo podemos verificar. En cambio, el alma es inmortal. ¿Cómo se verifica eso? Es un lenguaje sin sentido. Y eso me recuerda a una conversación que sostuve hace un tiempo con un, un seguidor del cristianismo, y, y él hablaba muy bonito sobre el alma, sobre los tipos, las funciones y su enfoque religioso, citaba a algunos pensadores, sobre todo de las doctrinas cristianas. Y yo le hice una pregunta muy sencilla: ¿y dónde está el alma? ¿En dónde se ubica? ¿Está en el vientre? ¿Está en el corazón? ¿Está en el pecho? ¿Está en los pulmones? ¿Dónde está el alma? No supo qué responder, no supo qué responder. Entonces, eso es lo que Biblia se llama lenguaje sin sentido. Entonces, ¿por qué hablar sobre aspectos que no tienen sentido? No tiene sentido hablar sobre esas cosas porque simplemente no avanzamos, no progresamos con esas cosas, ¿ya? Entonces, el lenguaje tiene que referirse a hechos que existen en el mundo, y a eso se le denomina la teoría figurativa del lenguaje según Wittgenstein, o más conocido como isomorfismo, según la cual entre el pensamiento, el lenguaje y los hechos debe existir la misma estructura lógica. Es decir, debe haber la misma estructura entre el pensamiento, el lenguaje y los hechos. ¿Ok? Eso se llama isomorfismo. Isomorfismo. Voy a avanzar y ya voy a prender mi luz también. Ejemplo, la fresa es roja, ¿no? Efectivamente yo veo que en la realidad existen esas frutas llamadas fresas que son de color rojo. Entonces lo que tengo es un lenguaje y la realidad. El lenguaje se manifiesta a través de proposiciones atómicas que dan cuenta de estado de cosas y proposiciones moleculares que dan cuenta de hechos. De esa manera existe una correspondencia, teoría de la correspondencia, entre el lenguaje y la realidad. Un ejemplo: el Sol es una estrella y la Luna es un satélite. Una piedra o una hoja de árbol, al ser soltadas, cae. Aquí tenemos el ejemplo, ¿ya? Entonces, existe un lenguaje y existe una realidad de la que se da cuenta a través del lenguaje. Y hay que decirlo, entre el lenguaje y la realidad tiene que haber la misma estructura lógica. Eso dice el primer Wittgenstein. Un segundito, por favor, voy a poner mi luz.
El primer Wittgenstein es el Wittgenstein del Tractatus Logicus Philosophicus, que significa Tratado de Filosofía y Lógica. En ese libro, Wittgenstein está planteando la teoría isomórfica, ¿ya? Según la cual, según la cual, eh, a ver, ya. Según la cual entre el lenguaje y la realidad tiene que haber la misma estructura lógica. No se olvide, por favor, primer Wittgenstein, isomorfismo, Tractatus Lógicos Filosóficos, que es el libro. El segundo Wittgenstein es el que corresponde a la publicación eh, de las investigaciones filosóficas, que es otro libro de Wittgenstein, las investigaciones filosóficas. Y en ese libro, Wittgenstein critica, cuestiona el isomorfismo, ¿ya? O sea, se da cuenta que no necesariamente entre el lenguaje y la realidad debe existir la misma estructura lógica. Y empieza a darse cuenta que el lenguaje corresponde al lugar donde se manifiesta, donde se habla. Eso él llama los juegos del lenguaje. Es decir, el lenguaje depende del contexto de uso. El contexto de uso, ¿ya? El segundo Wittgenstein es el de las investigaciones filosóficas y ese segundo Wittgenstein critica, cuestiona el isomorfismo y va a hablarnos ya no de la estructura del lenguaje, sino va a hablarnos de el lenguaje, cómo se adecua al contexto de uso. Por ejemplo, ¿ya? Por ejemplo, se me ocurre decirles esto, ya no lo malinterpreten. Ayer un alumno me dice esto, profesor, ayer caché a Lucha. Digo, ¿qué estás hablando? Ayer, yo le digo, como yo me sorprendo, también se paltea un poco, y me dice, no, que ayer la sorprendí a Lucha. Ah, la sorprendiste. La sorprendí haciendo trampa en un casino. Entonces, la palabra cachar en nuestro contexto tiene una connotación sexual, ¿es así? En cambio, en otro contexto, como el de el mexicano o el chileno, cachar significa sorprender. Sorprender, ubicar, algo así, ¿no es así? Entonces, y ustedes no se les puede decir nada porque se ponen hot al toque, ¿no? Eh, el, 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 eh, el lenguaje va a depender del contexto de uso. Definitivamente cómo por ejemplo, otra de las palabras que se usa mucho es el concepto y lo usan mucho intelectuales, artistas en general, de pendejos. Incluso Facundo Cabral tiene toda una teoría sobre los pendejos. Y en nuestro contexto, pendejo tiene una connotación negativa, ¿no? Pero para Facundo Cabral, que es argentino, para los argentinos pendejo tiene un significado diferente, más amplio, ¿no? Eh, en fin, incluso Facundo Cabral dice, hay que tener cuidado de los pendejos porque como son tantos, eligen al presidente. ¿Ya? El manual del pendejo. Sí, es muy interesante, busquen teoría del pendejo, de los pendejos según Facundo Cabral, y se van a matar de risa, porque hace un análisis muy interesante de estos tipos. A lo que voy es, sin salirnos de la línea de exposición, es que las palabras, el significado de las palabras está en función al contexto en el que se usan esas palabras. ¿Ok? Y eso pertenece al segundo Wittgenstein. Al segundo Wittgenstein. Muy bien, ustedes están escribiendo hoy anfibología, está perfecto. Ustedes son gente estudiosa, gente que está siempre atenta, ¿no? Muy bien, perfecto, perfecto. Pasamos
a otro, pero antes quiero leer esta parte, ¿no? El amor es la matemática, perdón, eres mi constante en un mundo de variables. El amor en la matemática es un problema, en química es una reacción, en historia es un descubrimiento, en literatura es un poema, pero en mí el amor eres tú. Hazme el amor, pero de tu vida. Ahí está, ¿no? Hazme el amor, pero de tu vida. Anfibología, como estaban diciendo algunos de ustedes, ¿no? Ok, ya no quiero leer lo que están escribiendo ya. Mándelo a sus tóxicos. Anotadazo, muy bien. Está bien interesante, bien interesante. Anótalo, Patricio. Mande captura, muy bien, apuntado. Entonces, eh, con Wittgenstein, la filosofía, no se olviden por favor, la filosofía pasa a ser análisis del lenguaje. Y como pasa a ser análisis del lenguaje, se va a hablar de filosofía analítica. Y acá tenemos un resumen. El primer Wittgenstein es del Tractatus Logicus Philosophicus, donde plantea el isomorfismo, ¿ya? Que es la teoría referencialista de la realidad. Y el segundo Wittgenstein es el que escribe las investigaciones filosóficas, donde plantea la teoría pragmática del lenguaje. El lenguaje está en función al contexto de uso. El neopositivismo fueron, si tienes preguntas me las hace, por favor, fueron un grupo eh, de pensadores que tuvieron como objetivo principal, que se pusiera, anótenlo esto, algunas cosas. Primero, crear un lenguaje común para todas las ciencias. Crear un lenguaje común para todas las ciencias. Segundo, eh, todos tienen o todos actúan de acuerdo al mismo principio. ¿Cuál es el principio? El principio de verificación. Tercero, tercero, eh, el método que pretenden usar es el método inductivo. ¿Ya? El representante, el fundador es Maurice Schick, que tuvo una muerte terrible, un estudiante que no compartía sus ideas, de pronto sacó un revólver, eso que usaban los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y lo mató. Tuvo una muerte terrible. Por eso es que muchos intelectuales, científicos, físicos, matemáticos grandes tuvieron que huir de Europa perseguidos por los, eh, los fascistas, los nazis o los antisemitas, ¿no? Los antisemitas son los que odian a los judíos, ¿ya? Te voy a matar. Claro, Dios mío. Pobrecito, cómo toma esa foto. Ojalá no me tome ni una foto así. Seguimos entonces. Eso es lo que plantea el positivismo lógico o neopositivismo. Tiene varios nombres, ¿no? Neopositivismo, positivismo lógico, atomismo lógico, varios nombres tiene, ¿verdad? Pasamos ahora al racionalismo crítico de Karl Popper. Karl Popper, Karl Popper es como una especie de satélite que está girando alrededor del círculo de Viena, pero desde su tribuna ataca el círculo de Viena. Popper no está de acuerdo con el principio de verificación. Dice que una hipótesis no debe ser verificada, sino debe ser falseada, es decir, refutada, ¿correcto? Falseada o refutada. Por lo tanto, se debe buscar contraejemplos que no son sino situaciones o ejemplos donde la hipótesis no se puede verificar. Hay que estar atentos a eso, ¿ya? Varios libros tiene Karl Popper, entre ellos La lógica de la investigación científica, La sociedad abierta de sus enemigos, donde critica al marxismo y al psicoanálisis, a las que califica de pseudociencias, conjeturas y refutaciones, entre otros grandes. Grande fue Karl Popper, brillante filósofo, brillante.
Plantea el concepto de tabula plena también, en lugar de tabula rasa lockeano. Locke dice que antes de nacer nuestra mente está en blanco, como una tabula rasa. Popper dice no, nuestra mente no está en blanco, nosotros venimos al mundo con algo. Ese algo con el que venimos es lo que nos permite adecuarnos, adaptarnos con facilidad al ambiente. Así que él reemplaza el concepto de tabula rasa por tabula plena. Ya eso lo vamos a ver más adelante cuando hablemos un poco de sus teoría política, aunque Popper sí, sí, por ahí también tiene algunas ideas políticas muy interesantes. ¿Ok? Entonces Popper señaló que cuando exista la posibilidad de que un caso práctico demuestre la falsedad de una hipótesis, podrá ser considerado científico. O sea, el criterio de marcación entre lo científico y lo no científico es la falsación o la refutación. No se olviden, por favor. De esta forma, Popper afirmó que la ciencia como un conjunto de proposiciones falseables y refutables. Esa es la ciencia, conjunto de conocimientos falseables y refutables. Hay que entender el progreso de la ciencia, que el progreso de la ciencia es una herencia del positivismo. El positivismo de Augusto Comte. Comte tiene una frase muy popular, muy conocida, y es orden y progreso. A Augusto Comte le tocó vivir las consecuencias, las secuelas de la Revolución Francesa, así que él cuando está analizando la sociedad de su época, está en aquella época, ¿no? En la que Francia está devastada. Entonces él dice, la única forma de salir de toda esta situación es poniendo orden a la casa, hay que ordenarnos, hay que organizarnos, y una vez que tenemos ya las cosas claras, ordenadas, recién podemos crecer, es decir, progresar. Así que la frase de Augusto Comte es orden y progreso. La ciencia progresa, ¿no? ¿O no? Si una ciencia pasa las pruebas de la refutación o de la falsación, decimos que esa ciencia progresa. Cuando logra pasar las pruebas de la falsación o la refutación, progresa. Pero Popper le llama, y esto hay que apuntarlo, le dice, esa ciencia ha logrado una satisfacción relativa. Ya no es que haya logrado una veracidad, sino una satisfacción relativa. ¿Ok? Estamos ahí, queridos amigos. Todo claro, todo perfecto. Listo. Vamos a seguir avanzando. Y nos vamos a la teoría de Thomas Kuhn. Thomas Kuhn es un filósofo norteamericano que va a decir que la ciencia progresa de acuerdo a los cambios sociales, de acuerdo a las circunstancias históricas que le toca vivir a la sociedad. ¿Ya? Su progreso va a estar de acuerdo a eso. Va a sostener eh, Thomas Kuhn. Thomas Kuhn. Dos de sus grandes libros son La Revolución Copernicana y La Estructura de las Revoluciones Científicas. Él va a decir que una ciencia puede ser reemplazada por otra ciencia cuando esta ciencia pierde su capacidad de explicación y presenta anomalías. ¿Ya? Dicho de otra manera, va a haber una revolución científica cuando una teoría pierda su capacidad explicativa y otra que sí lo puede hacer la sustituye. ¿Ya? La sustituye. ¿Ok? Un aspecto muy importante de la teoría reside en el capital que desempeñan las cuestiones sociológicas inherentes a las comunidades de investigadores en la dinámica del quehacer científico, así como la toma de decisiones de sus practicantes. O sea, el aspecto social es clave para entender la teoría de Thomas Kuhn.
Vamos a leer las etapas, vamos a hablar un poco de las etapas y cambiar un poco los conceptos también para tenerlo más claro. Así, nos habla de ciencia normal, ciencia ordinaria y ciencia extraordinaria. Ciencia ordinaria y ciencia extraordinaria. ¿Ya? Por ejemplo, la ciencia pasa por etapas. La primera etapa corresponde a lo que es la presciencia, es decir, se establece solamente un modelo de explicación, un modelo de descripción científica, que es un conocimiento desorganizado, pese a la formación de una ciencia estructurada, pues carece de marco teórico y no hay consenso, o sea, la comunidad científica aún no lo ha aceptado. Presciencia. Ya se convierte en ciencia normal cuando la comunidad científica la acepta, porque detrás hay un paradigma, hay un enfoque. Entonces, primero el conocimiento es precientífico, luego pasa a ser ciencia cuando hay un soporte como es el paradigma que le da ese nivel de ciencia. Pero como toda ciencia pasa por una situación difícil, le viene la crisis significa la presencia de anomalías que hacen que dicho conocimiento pierda su capacidad explicativa, ¿ya? Y esa situación puede desencadenar un cambio. Ese cambio se llama científica, revolución científica, donde eh, un, eh, un paradigma nuevo sustituye al antiguo, ¿ya? Porque este nuevo paradigma sí es capaz de responder a los problemas o anomalías que no podía responder el paradigma anterior. Y esta revolución genera una nueva ciencia, ¿ya? Y esta nueva ciencia tiene que ser evaluada nuevamente por la comunidad científica y la comunidad científica va a encargarse de aceptarlo o no aceptarlo. Y así sucesivamente. Un ejemplo sería Copérnico, Ptolomeo, correcto, la teoría geocéntrica y la teoría heliocéntrica. La teoría geocéntrica es aceptada por la comunidad científica, pero luego Galileo hace observaciones y se da cuenta que la Tierra se mueve y la Tierra no puede ser el centro del universo. Eso hace que entre en crisis el paradigma y se dé un cambio o una revolución científica. La teoría geocéntrica va a ser reemplazada por la teoría heliocéntrica, que va a ser aceptada y asumida por la comunidad científica. Por la comunidad científica. ¿Ok? Mientras, lo voy a dejar ahí un segundito. Mientras tanto, para que me hagan sus preguntas, voy buscando las preguntas que tenemos para la práctica. ¿Ya? A ver, a ver, a ver. Acá, listo. Un segundito, estoy viendo acá el material. Me dan un minutito mientras vayan leyendo ahí para que me hagan preguntas si la tienen, ¿ya? Ahora, eso se puede también ejemplificar por el lado de la vida de las personas. Nosotros tenemos una pareja, que luego esa pareja va a ser aceptada por la familia, que sería la comunidad científica, se convierte en la pareja en la novia o el novio, ciencia normal, pero luego aparecen los problemas llevan a la crisis hace que se dé la ruptura,
y se genera un cambio, ¿no? Ese cambio sería de enamorado, ¿no? Cambio de enamorado, de pareja. Y esa pareja nuevamente tiene que ser aceptada y así sucesivamente. Hasta que te quedes con uno, pues, ¿no? Bueno, algunos tienen la suerte de quedarse con uno, la mayoría no, ¿no? No sé qué opinan ustedes. También se da en la vida de las personas. Listo. Yo tengo acá el material. Profe, ¿podría dar un ejemplo de relativismo etimológico de Kuhn con las tres fases? Por favor. Eh, con todas las fases. Ya lo hice ya, ¿no? Cómo la teoría geocéntrica es reemplazada por la teoría heliocéntrica, ¿no? El paradigma es un modelo teórico de explicación científica. Modelo teórico de explicación científica. ¿Ya? Ahorita que hagamos la práctica, vamos a repasarlo un poco más. Acá tenemos dos conceptos que son muy importantes. No estoy compartiendo, ¿no? Ya. Se podría decir que los neopositivistas solo usaban un método de... claro, el método para los neopositivistas válido es el método inductivo. En cambio, el Popper plantea el método deductivo basado en la refutación. ¿Ya? ¿Ok? Así es, Esperanza Brigitte. Muy bien. Profe, disculpe, ¿qué dijo sobre el paradigma? Ah, el paradigma es un modelo teórico de explicación científica. Acá lo tengo, miren. Corresponde a una estructura organizada de teorías, métodos, técnicas, de modelo para ser empleada por una comunidad científica. Es decir, el paradigma incluye una serie de teorías, modelos, explicaciones que va a ser tomado por la comunidad científica para explicar los hechos del mundo o los hechos de la realidad. ¿Ok? Eso es el paradigma. Y la ciencia normal no es sino la ciencia que es aceptada en su momento. La ciencia normal es la ciencia que es aceptada. Por ejemplo, se plantean algunas teorías que buscan entender, explicar algunos hechos de la realidad y la comunidad científica lo que hace es aceptarlas y pasan a ser parte de la ciencia y se convierten en ciencia normal. Ahora, ¿quiénes hacen eso? Obviamente la comunidad científica que forma parte de un tiempo, si son los científicos que están presentes en un tiempo determinado en el mundo, en la realidad, ¿no? Una hipótesis confirmada es una hipótesis que ha sido verificada. Si yo digo los cuerpos caen por efecto de la gravedad, entonces le quito el soporte a un cuerpo y veo que el cuerpo cae, entonces mi hipótesis queda demostrada, ¿no? Se llama hipótesis confirmada. Flor, y la ciencia normal tiene, claro, la ciencia normal tiene como soporte a un paradigma. Así es. La ciencia normal tiene como soporte a un paradigma. La revolución científica implica un cambio, pues, ¿no? Cuando ya el conocimiento que forma parte de la ciencia normal y el paradigma ya no puede explicar los hechos de la realidad porque se presentan anomalías, entonces hay que generar un cambio. Ese cambio se llama revolución científica. Ahora, las ciencias tienen enfoques, tienen formas de expresar sus ideas de manera muy individual, de forma muy particular, ¿no? Toda teoría es aceptada, toda teoría es
es considerada, tomada en cuenta y no se le rechaza o se le discrimina. ¿Ok? A eso se refiere la inconmensurabilidad en la ciencia. Afirmar que dos teorías son inconmensurables significa afirmar que no hay ningún lenguaje neutral y de cualquier otro tipo y que ambas teorías concebidas como un conjunto de enunciados puedan traducirse sin resto o pérdida. Además, se considera que una teoría científica no puede ser considerada mejor que otra, por diversos contextos como condiciones económicas, históricas, etc. Es decir, la inconmensurabilidad de la ciencia significa que cada teoría tiene su peculiaridad, no existe una teoría superior a otra. ¿Ya? El lenguaje no puede ser neutral, es diferente, distinguido. Y el anarquismo de Feyerabend. El mejor método en la ciencia, dice Feyerabend, es la existencia de ningún método. Entonces, él pide que se le reconozca como dadaísta, como un hombre creativo, más que un riguroso metódico, ¿no? Como suele ser la ciencia. Lo peor que le puede pasar a la ciencia es tener un método riguroso, porque eso es mucha vanidad en la ciencia, porque existen otras formas de conocimiento igual de válidas, solo que la ciencia es la que finalmente se constituye la suprema, la mejor de todas, y eso no es correcto, dice Fayán. Por eso está dentro del anarquismo epistemológico. ¿Okay? En cuanto a las metodologías, ninguna ha tenido éxito hasta ahora. Las metodologías son incompatibles en muchas ciencias y la única regla, dice Feyerabend, la única regla que queda es la que todo vale. O sea, no hay que rechazar ninguna forma de conocimiento. No es que la ciencia sea la mejor de todas y el resto son las peores. La ciencia no es necesariamente superior a otros campos. Yo recuerdo mucho que yo he acudido incluso, ¿no? Cuando he tenido a mi pequeñita enferma, recuerdo que ella era una bebé, la llevé al hospital, los médicos le hacían los estudios, observaciones y nadie daba con su malestar. Ella tenía fiebre, no podía dormir bien, terrible, estuvo así varios días, hasta que alguien me dijo, llévala a una señora que conoce esto de la energía, la pasada de huevo. La llevé, la señora con la primera intervención, mi niña dejó de tener fiebre y ese día durmió como una princesa. Entonces, Feyerabend de alguna manera es razonable lo que dice, ¿no? Este conocimiento basado en la pasada del huevo, la energía, donde le pasan un animalito como el cuy, pueden identificar cuál es el daño que le han hecho porque ven que alguna parte interna del cuy está alterada o mal, ¿no? Y de esa manera curan a las personas. Bueno, puede haber cosas muy cuestionables si lo vemos desde el punto de vista científico, pero dice Feyerabend que la ciencia no es el conocimiento superior o es el mejor de todos. La ciencia también se puede equivocar. ¿Ya? ¿Cuál es la propuesta de Feyerabend? Hablar de lo que parece y no parece, apropiado cuando se considera desde un punto de vista particular, restringido, de manera que visiones diferentes, temperamentos, virtudes diferentes darán lugar a juicios, métodos, cercanos diferentes. Feyerabend dice que hay que aceptar a todos. Esta multiplicidad de perspectivas hará posible mejor el conocimiento y al mismo tiempo entender la historia de manera más plural, ir en contra del método y adoptar el azar. Eso dice Feyerabend. Muy bien, hemos hecho una clase súper rápida, ¿ya? Claro, los chamanes también, ¿no? También estaría ahí. Quiero hacer la práctica con ustedes, que es una práctica en la que también se va a profundizar en esto. Hemos hablado de la teoría de Círculo de Viena, hemos hablado de la teoría de Karl Popper, hemos hablado de la teoría de Thomas Kuhn y Feyerabend. 4 teorías, y la de Wittgenstein, evidentemente. 5 teorías hemos resumido en un tiempo récord. Y me parece que lo han entendido, ¿no? Sus gestos y sus muestras en el chat. Entonces pasamos a la praxis. Pasamos a la praxis. Voy a ampliar esto. Ya está.
Ya está. Muy bien. Atentos aquí, por favor. Lee el siguiente texto. El método científico es quizás uno de los métodos más útiles capaces de proporcionar respuestas a nuestras interrogantes más inquietantes, respuestas que no se obtienen de inmediato en forma verdadera y pura y completa, sin antes haber pasado por el error. Esto significa que llega a nosotros como un proceso, no como un acto donde se pasa de inmediato de la ignorancia a la verdad. Es quizás el más útil y adecuado porque es el único que posee características y la capacidad para autocorregirse y superarse, pero no el único. Aunque se pueda decir también que es la conquista máxima obtenida por el intelecto para descifrar, ordenar los conocimientos, desde que se debe seguir los pasos fundamentales que han sido desarrollados a través de muchas generaciones y con el concurso de muchos hombres pensantes. ¿Ya? ¿Cuál sería del texto? El método científico es un proceso paulatino que nos permite salir de la ignorancia, paulatino, progresivo, sistemático. Muy bien, ustedes son gente brava, ¿ya ves? De corazón que Cristian está contento y me ha tocado a los chicos más estudiosos, los más bravos que hay en Lima y entre otros lugares. Según el texto, una de las características del método científico es muy bien, tener la capacidad de corregir su propio, de autocorrección, correcto, corregir sus propios errores. ¿Ya? Muy bien, perfecto. Número 3, de acuerdo con Popper, la verificación no puede ser criterio de marcación científica porque la verificación no puede ser, no puede ser. ¿Por qué no puede ser? Porque los enunciados particulares no pueden justificar una teoría científica. Claro, Popper decía, basta un caso en contra para traerme abajo una hipótesis. Afirmar que todos los cisnes son blancos puede resultar muy atrevido, porque ¿qué pasaría si encuentro un cisne que no sea blanco? Uno solo, un solo caso y se viene abajo toda la hipótesis. Es un pato, no es un cisne que no es blanco, ¿ya? Existe la posibilidad también. Muy bien. Profe, en palabras simples, el principio de inconmensurabilidad de la ciencia lo puedo entender como el hecho de no... Correcto, muy bien, Flor, el hecho de no comparar, el hecho de respetar el lenguaje propio de cada ciencia, que no se, pues no se puede decir que una ciencia es superior a otra, que un conocimiento es mejor que otro, que una teoría es mejor que otra. Todas son igual de valiosas y considerables para el paradigma. No se entendió bien, Janet. Es bien incómodo. Ahora tenemos una pregunta que generó controversia en el grupo anterior, pero ya la pude corregir ya. Lo bueno de filosofía, como decía mi maestra María Luisa Rivara de Tuesta, lo interesante de filosofía es que no hay dogmas, sino hay argumentos. Pregunta número 4. Para María, la única forma de establecer la verdad de una hipótesis es a través de la observación de un gran número de eventos que nos prueben su verdad. De lo dicho, podemos decir que el enunciado es compatible con el neopositivismo, correcto, ¿no? Se basa en la observación y contrastación empírica inductivista a través de la verificación. Muy bien, número 5. Es un enunciado compatible con la tesis de racionalismo crítico. ¿Es verificable el enunciado todo cisne blanco? No, verificable no. El saber científico progresa pero no posee carácter. Esa es.
hay que decir que en la ciencia hay progreso, pero el éxito que tiene dicha ciencia es de carácter relativo. Pero sí hay progreso, solo que el éxito es relativo. No podemos decirlo que sea así de forma radical, ¿no? Número 6. Identifica el enunciado correcto respecto a la tesis de relativismo epistemológico. Voy a pasar ya. A ver, mejor abajo, un poco. Ya, subo acá, ya está. En la 6, identifica el enunciado correcto respecto a la tesis de relativismo epistemológico. Relativismo la ciencia progresa a partir de la sustitución de paradigmas, correcto. 7. Según la tesis epistemológica de Feyerabend, es correcto afirmar que la ciencia progresa a partir de la libertad de imaginación. Esa es correcta, ¿no? La ciencia puede progresar a partir de... Por eso él se dice dadaísta, ¿no? Su lema es todo vale en la ciencia, es correcto, todo vale en la ciencia. ¿Aplica el anarquismo político? No, el anarquismo político no tiene nada que ver con ese aspecto. La 7 sería la alternativa A, avión. ¿Ya? Muy bien. Avión sería la respuesta correcta. Y tenemos un texto que vamos a leer. Un texto muy interesante, a mí me gustó mucho este texto, ¿ya? Que corresponde a Feyerabend, que es un autor, fue un pensador alemán brillante, me agradan mucho sus libros. Vamos a leer este fragmento. Al elegir el término anarquismo para designar mi planteamiento, tuve en cuenta, sin más, su uso general, el uso general del anarquismo. Por lo tanto, anarquismo político no entra a tallar. Sin embargo, el anarquismo tal como se le ha practicado en el pasado y como se practica hoy día por un número cada vez mayor de personas, posee rasgos que no estoy dispuesto a defender. Se preocupa poco por las vidas humanas y de la felicidad humana, excepto de la vida y la felicidad de aquellos que pertenecen a un grupo especial. Además, implica el tipo de dedicación y seriedad puritana que yo detesto. Existen algunas excepciones exquisitas como de Cohen-Beni, pero son minoría. Por este motivo prefiero ahora emplear el término dadaísmo o dadaísta, ¿no? Un dadaísta no sería capaz de hacer daño ni a una mosca, mucho menos a un ser humano. Un dadaísta permanece impasible frente a una empresa seria y sospecha siempre cuando la gente deja de sonreír, asumiendo aquella actitud y aquellas expresiones faciales que indican que se va a decir algo importante. Un dadaísta está convencido de que una vida que merezca la pena solo será factible cuando empecemos a tomar las cosas a la ligera y cuando eliminemos del lenguaje aquellos significados profundos, pero ya putrefactos que se han ido acumulando a lo largo de los siglos. Búsqueda de la verdad, defensa de la justicia, amor apasionado, etc. Un dadaísta está dispuesto a iniciar divertidos experimentos incluso en aquellos dominios donde el campo y la experimentación parecen imposibles, como por ejemplo las funciones básicas del lenguaje. Espero que tras la lectura del presente panfleto, el lector me recuerde como un frívolo dadaísta y no como un anarquista serio. Feyerabend, Paul, 2010, Tratado contra el Método, Madrid, Tecnos. Tenemos 3 preguntitas aquí. ¿Has disfrutado del texto como yo? Es un texto maravilloso, fantástico, bien preciso. Pregunta número 8. Del texto se puede inferir que un dadaísta
Muy bien, esta gente tiburona, son ustedes, dan miedo, de verdad, dan miedo. No se equivocan, poco se equivocan. Equivóquense más seguido también. La respuesta correcta sería tiende a ser menos riguroso y más frívolo. Muy bien, esa sería la respuesta correcta. Barco. El autor prefiere qué? ¿Qué prefiere el autor? Efectivamente, el autor prefiere que lo recuerden más como un frívolo dadaísta que como un anarquista serio. Muy bien. Si asumimos el relativismo epistemológico, entonces es correcto afirmar que, pregunta 10. Si asumimos el relativismo epistemológico, entonces es correcto afirmar que, voy a bajar esa, ahí está. Es imposible decir que un paradigma no es inconmensurable. Eso es correcto, ¿no? Es imposible, o sea, no es posible sostener que un paradigma es conmensurable, inconmensurable. ¿Ya? Los paradigmas, o sea, está diciéndose que los paradigmas son conmensurables, son únicos, ¿no? Doble negación. Entonces la 1 es correcta. La 2, la revolución científica implica el perfeccionamiento del paradigma anterior, eso también es correcto. La respuesta correcta sería en la 10. Perdón, ¿qué estoy hablando? Disculpen. La revolución científica implica un perfeccionamiento del paradigma anterior. No hay un perfeccionamiento, porque si decimos que hay perfeccionamiento, estamos diciendo que un paradigma es mejor que otro, ¿no? Es un cambio, correcto. Entonces sería la 1 y la 3. Dedo. Muy bien, dedo, ¿ya? Tenemos otro texto, siempre me piden textos, así que mandamos con los textos. Y vienen más textos y super textos cada vez más pesados, porque ustedes son unos fenómenos que siempre responden bien, así que hay que estar a la altura de su locura. Salió la 9 es la C, perdón, la 9, la 9, la 9, la 9. A ver, un segundito. También muy rápido acá, ¿no? La 10, la 9 es la C, la 10 es la D. Ahora sí. La actitud antimetafísica es una constante de la filosofía neopositivista. En el Tractatus Lógico Filosóficos, Wittgenstein sostiene que la mayoría de las proposiciones y de las cuestiones que han sido escritas en materia de filosofía no son falsas, sino carentes de sentido. Atentos, porque vienen preguntas aquí. Siguiendo las huellas de Wittgenstein, Schick compara a la metafísica con los actores que actúan recitando su intrascendente papel cuando el teatro ya está vacío. Tal comparación sí que duele. Perdón. En el ensayo Positivismo y Realismo escribe que aserciones como realidad absoluta o ser trascendente u otras al mismo género no significan otra cosa que determinados estados de ánimo en particular. Mira, qué duro. Rudolf Carnap desencadena un ataque contra la metafísica análogo al que Schick realizó, ¿no? Basándose también en el principio de verificación, en la superación de la metafísica mediante el análisis lógico del lenguaje. Carnap afirma, ni Dios ni ningún diablo podrá darnos jamás una metafísica. Qué duro es. Las proposiciones de la metafísica solo sirven para expresar sentimientos vitales, nada más. Un metafísico, según Carnap, quizás pueda expresarse de manera óptima a través de la música de Mozart. Los metafísicos son músicos sin talento musical, que a mí me duele, es una crítica durísima, durísima. Como una vez, a ver, al final te cuento,
En resumen, para Carnap, la metafísica surge cuando se aceptan como significativos términos que no implican una referencia a la experiencia y se emplean tales términos, por ejemplo, como absoluto, cosa en sí, incondicionado, para construir frases que pretenden, sin lograrlo, hablar de la realidad. Qué interesante. Yo recuerdo que Mario Bunge, que es un gran positivista argentino, falleció hace unos años, no muchos. Una vez estuvo en la Universidad Católica del Perú, reunido con bastantes filósofos hermenéuticos y fenomenólogos, y Mario Bunge cogió, le hicieron una pregunta sobre Martin Heidegger, filósofo alemán, que es uno de los grandes representantes de la fenomenología y del existencialismo. Él dijo, toda la filosofía de Heidegger se resume en una hoja. Y sacó una hojita. Así de duros y de críticos son o fueron los positivistas. Duro. Mario Bunge fue un hombre muy inteligente y con pocas palabras destruía los argumentos de los otros. Pasamos a las preguntas entonces. Acá está. Del texto entendemos que las proposiciones carentes de sentido desde la perspectiva de Wittgenstein, ¿qué significan? ¿Qué significan? ¿Pueden ser fundamento de la metafísica? No. Lo dice literalmente en el texto. Las, las proposiciones carentes de sentido de la perspectiva de Wittgenstein pueden ser fundamento de la metafísica, no. Al igual que las cuestiones filosóficas, no son falsas ni verdaderas, simplemente carecen de sentido. No son ni falsas ni verdaderas, carecen de sentido. El fundador del Círculo de Viena sostiene, o sea, Maurice Schick, que proposiciones como realidad absoluta carecen de trascendencia para la ciencia. ¿Por qué? Porque representan estados individuales, estados personales, estados subjetivos, estados volitivos. Están diciendo eso, ¿no? En el texto dice que representan estados emocionales, volitivos, nada más. No tiene, no tiene otro fundamento. La expresión de Carnap, ni Dios ni ningún diablo podrán darnos jamás una metafísica. ¿Qué puede significar? Recuerden que Wittgenstein dice, los, eh, los neopositivistas tienen como filósofo bandera al primer Wittgenstein. El primer Wittgenstein es el filósofo de bandera de los neopositivistas. Entonces, dice expresión, ¿qué puede significar? Hay lenguajes con sentidos y lenguajes sin sentidos. Lenguajes con sentido y lenguajes sin sentido. Entonces, no es sino una frase carente de sentido para la ciencia. Carente de sentido para la ciencia. En la 11 la respuesta es la C, casa, y en la 12 la respuesta es la B. En la 13 la respuesta es casa, casa. Tenemos otra. Según Popper, no existe procedimiento inductivo y la noción de mente como tabula rasa es un mito. Popper piensa que la investigación no toma como punto de partida observaciones, sino problemas prácticos y una teoría que ha tropezado con dificultades, es decir, que ha hecho nacer expectativas y luego las ha defraudado. Un problema es una experiencia defraudada. Si consideramos su naturaleza, un problema es una contradicción entre aciertos establecidos. La sorpresa y el interés son los ropajes psicológicos de aquel hecho lógico
que es la contradicción entre dos teorías o entre una consecuencia de una teoría y otra proposición, que presumiblemente describe un hecho. Los problemas se plantean necesariamente porque somos una memoria biológica y cultural, fruto de la evolución biológica primero y luego eminentemente cultural. Cuando un trozo de memoria, una expectativa, una hipótesis o un supuesto previo choca contra otra experiencia o un trozo de realidad con los hechos, tenemos un problema. Popper describe en estos términos la correlación entre aquel conjunto de expectativas que es nuestra memoria cultural y los problemas. A veces cuando bajamos una escalera ocurre que descubrimos de modo repentino que esperábamos otro escalón que ya no existe, ¿no? Por lo contrario, no esperamos ningún otro y no nos encontramos en uno. No nos encontramos con un desagradable descubrimiento de habernos equivocado, que nos hace caer en la cuenta de que teníamos determinadas expectativas inconscientes y, y muestra que existen miles de tales expectativas inconscientes. Tremendo texto. A ver. A diferencia de Locke, Popper 14, beso, muy bien, beso, beso, beso. 15. Ahora bien, el pasaje de un paradigma a otro implica el progreso. El problema es complejo, de todas maneras es únicamente durante los periodos de normal cuando el progreso parece... a ver, voy a poner acá. Seguro, ¿no? En cambio, durante el periodo de revolución, cuando las doctrinas fundamentales de un ámbito se hallan todavía en discusión, como frecuencia se exponen dudas sobre la posibilidad de que continúe el progreso. ¿Ya? Si se adopta uno u otro paradigma, se enfrentan. Sin duda, una vez que se haya determinado un paradigma, sus defensores lo consideran como un progreso. Es correcto, es correcto. Entonces, la 15, ¿cuál sería la respuesta? El progreso, ¿dónde se da? ¿En qué periodo? Quince se da de manera segura en el periodo de ciencia ordinaria. Ya, la B. Y 16. Para que exista el progreso se requiere que exista una comunidad científica, no se olvide. La comunidad científica es importante. Muy bien, ha sido maratónico lo que hemos tenido el día de hoy. ¿Está todo claro? Camarita. ¡Jo, jo, jo! Gracias, gracias. Fácil, no estoy cachetón, tener la papada que tengo. Eh, si quieren, voy a dictar todas las claves, ¿ya? Yo les tengo apuntadas, acabo de apuntarlas. Voy a dictar, ¿ya? A ver, apunten las claves, chicos. 1, avión. 2, dedo. 3, dedo. 4, dedo. 5, beso. 6, casa. 7, avión. 8, beso. 9, casa. 10, dedo. 11, casa. 12, beso. 13, casa. 14, beso. 15, beso. Y 16, casa. Ahí está.
¿Alguna pregunta? Tenemos 3 minutos. ¿Alguna pregunta, jóvenes? Las PPT ya están en la plataforma, no se olviden. Ñoche ñol. Feliz Navidad entonces. Y reitero nuevamente mis disculpas y espero que lo hayan entendido, porque creo que he ido un poco rápido. Lo han entendido, está claro los conceptos, que es la filosofía de Wittgenstein, la filosofía de Popper, Kuhn y Feyerabend, ¿no? Y pasando por Maurice Schick, el Círculo de Viena. La filosofía te hará libre. La biología también. Muy bien, jóvenes. Ya había leído el PPT, así que fue fácil de comprenderlo. Qué bueno. También enseñará profe, esto también enseñará en Yanapay. Sí, vamos a enseñar eso también en Yanapay. Feliz Navidad. Acá también están los chicos de Yanapay, ¿no? Qué bueno, qué bueno. Qué lindo los chicos de Yanapay. Pero tengan en cuenta los chicos de Yanapay que este ciclo es para gente que ya tiene su experiencia en clases, así que no se vayan a alarmar, no se vayan a sentir mal si es que no entienden algunas cosas, ¿no? Es importante eso. Bueno, ahora sí, quiero hacerles llegar también mis saludos a todos ustedes. Pasen una feliz Navidad. Yo ya lo tengo claro, ya que hasta el día 24 tenemos clases, creo, ¿no? Y después ya no. Entonces, cuídense mucho. Un abrazo de aquí para todos ustedes. Y nos estamos viendo la próxima semana, el próximo martes. El próximo martes voy a estar así un poco agotado porque celebro mi cumpleaños. Mi cumpleaños empieza el día sábado y termina el lunes. Así que el lunes, sábado, domingo y lunes voy a estar todavía celebrando. Muy bien, cuídense mucho, queridos estudiantes. Un abrazo. Chao. Nos vemos la próxima clase. Saludos también por los chicos de Yanapay. Cuídense, un abrazo. Gracias por ser tan lindo conmigo. Gracias.